La mentalidad en el pádel, es decir, el dominio de toda esa parte de los factores mentales, la gestión emocional, esa parte de psicología, es lo que te hace en muchísimas ocasiones, por no decirte casi todas, que ganes o pierdas un partido. Creo que seguro que has tenido, y te vienen a la mente, partidos que tenías ganado y que has perdido, rivales que te hacen la vida imposible o parejas con las que no consigues jugar bien. En este vídeo vais a ver desde dentro una de las experiencias en la MM Academy y que he decidido grabarla para ayudaros a todos los que no tenéis posibilidad de venir presencialmente a una de ellas, porque entiendo que, bueno, pues la hacemos en clubes casi siempre en España, aunque estamos saliendo fuera, pero no todo el mundo puede o le cuadran los horarios, así que aquí os traigo esta parte de la presentación donde hablamos de mentalidad y de aspectos psicológicos de mejora. Espero que te aporte y nada, adelante. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, compártelo con tus amigos, porque esto nos va a ayudar también a que vuestro nivel, toda la comunidad, siga mejorando. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros estas experiencias son súper interesantes y nos gusta mucho hacerlos. Dentro del pádel hay una serie de factores: técnico, táctico, físico y mental. Y el mental, para bien o para mal, es súper importante. Y lo más difícil es que no lo puedo trabajar por ti. Yo puedo ir al gimnasio y trabajar y darte la chapa para que tú hagas tu sentadilla, tu carrera y demás, pero la parte mental tienes que ser tú. Yo te puedo intentar asesorar, pero sois vosotros quienes las lleváis a la práctica, ¿vale? De todas las cosas que vamos a ver en la parte de mentalidad, el diálogo interno es una de las cosas más importantes y más difíciles de trabajar, porque yo no os escucho vuestra voz, esa voz que no se calla jamás, solo la escucháis vosotros y sois los únicos que la podéis callar. Si la voz te está hablando en negativo, te está tirando mierda y no hay forma de que yo te la calle, eres tú el que tienes que callarla. Y de hecho, cuando empiezas a controlarla y a ser consciente de que la voz te habla, de que ese diálogo interno que te conecta ahí de mugre FM, ¿no?, que te está tirando para abajo, para abajo, para abajo, tienes que cambiarla y ponerla en positivismo FM y cambiarla y decir, no, esta no, cállate, cállate. Vamos a enfocarnos en lo positivo. Es solo un quiebre, que si escucháis nuestros banquillos, que les decimos siempre a los jugadores que me vienen, no os preocupéis, y van con quiebre arriba, de alguna manera es como, vale, vamos a callar esa voz que me está tirando para abajo. La mayoría de los partidos que perdéis con malas sensaciones es porque ya entráis en el bucle. ¿Por qué? Porque ¿habéis visto algún partido sin errores? Alguien la tiene que tirar fuera. Bueno, me podríais decir Chingoto, puede haber, pero es que Chingoto hay uno, ¿vale? Y yo no sé si que haya tenido errores cero en todo el partido, yo creo que siempre al menos tienen uno. ¿Cuál es el problema? Generalmente hay un error que me provoca la caída, porque en muchos partidos vamos bien, y de repente 2-2, tiro una pelota fuera, agobio FM. Ya empieza, joder, es que ahora es cuando la lío, como el otro día, ya me pasó esto, que se me están cogiendo el brazo. Y ahí empezamos con el diálogo. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos con 2-3 quiebres abajo y se nos va el set, se nos va el partido. Y ahí es donde nosotros tenemos una serie de estrategias que nos traen al presente, que nos hacen ser conscientes de que tenemos al enanito aquí, al diablo, gritándonos todo lo negativo, lo callamos y vamos al positivo, ¿vale? Como os decía, la mente es lo que te hace ganar o perder en muchas ocasiones. El objetivo es que seáis muy conscientes de ello y que cada vez que vais a pista, sea hacer cesta o sea jugar, estéis pensando que hay una parte mental en todo esto y que estéis practicando, y que cuando vayáis en coche o estéis hoy por la tarde dando un paseo te des cuenta de que estabas con la vocecita y que te está contando una milonga que no te conviene y que tú tienes la posibilidad de cambiarla y de que te cuente otras cosas. Y en base a los sentimientos, pues eso es lo que vas a tener, ¿vale? En base a esa charla y a ese diálogo y a ese mensaje, de repente tú te sientes mejor o te sientes peor. Beneficios que vamos a tener con todo esto: vamos a mejorar la concentración, que es importante, y vamos a daros alguna rutina para concentraros mejor, que las tenéis que practicar, manejar la presión y tener esa resiliencia ante la adversidad. Me parece muy importante esas dos frases: desarrollar habilidades para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente. Esto resume los motivos por los que perdéis partidos. O sea, ¿por qué perdéis partidos? Porque no estáis concentrados. ¿Cuántas veces os pasa que falláis una pelota y lo siguiente que viene, ¿qué es? Otro fallo.
Y ahí donde entra el profesor, no es que, o vosotros, no es que no he terminado y se os ve haciendo el golpe, no, es que le ha pegado mal. No, no me cuentes historias, no estabas concentrado. Has cometido un error y tú todavía estabas en el error, diciendo, jo, ¿cómo la puedo tirar fuera? Jo, es que no sé qué, pues es que la... No, tienes 20 segundos, realizas la rutina y ¿qué pasa? Que, como os decía antes, siempre fallamos. Durante todos los partidos, siempre fallamos. Lo que importa es cómo de relevante es para ti ese error. Porque si vamos a golpear, o sea, si vamos a jugar 200 puntos, vamos a cometer, normalmente un amateur se está cometiendo entre 25 y 30 errores durante un partido, algunos más, pero más o menos estamos ahí, es cuánta importancia le das, si errores vamos a cometer. ¿Qué es lo que suele pasar? Que lo que joroba es el error, que ese punto tenía relevancia, una bola de break, una pelota en el tiebreak, ese es el punto que se te queda ahí grabado. La bola del 0-0 ni te acuerdas, la bola de saque no es relevante, esa es la diferencia, ¿no? Y luego el tema de la comunicación, que es clave, porque al final se juega en pareja. Entonces, la manera en la que tú hablas con tu compañero y la manera en la que te expresas, no solamente hablándote a ti, es hablar al compañero. Es lo que te decía. Tenemos muy claro que al compañero hay que hablarlo bien. Hay que hablarle bien y tratarle con positivismo y tal. Y a nosotros mismos, ¿cómo os habláis por dentro? Yo no lo escucho. No puedo escuchar tu voz interior. Pero generalmente somos bastante duros con nosotros mismos. Y tenemos ciertas ideas ahí de que no soy suficientemente bueno aquí o allá, y si a nuestro compañero le diríamos, como cuando viene el amigo o amiga que ha tenido una ruptura sentimental y le dice, no, tranquilo, no era la persona, ya vamos a encontrar, ya verás, pues de la misma manera nos tendríamos que hablar a nosotros cuando hemos perdido un partido y la hemos cagado, porque a veces la cagamos, ¿no? Es normal, pero generalmente al hacer el análisis solemos ser bastante duros contra nosotros mismos. Imaginaos a vosotros mismos mirándose a un espejo y diciéndose esas cosas verbalmente. Sería duro, ¿eh? Tú grabas esa conversación contigo en el espejo, sería muy duro escucharla. Pero sin embargo, si tú te das cuenta, tú a ti mismo te lo dices sin querer, porque te aparecen las imágenes de que te estás tirando para abajo. Entonces eso hay que quitarlo de ahí y vais a ver cómo mejoráis un montón. Por eso decía abajo el reciclaje en cada punto. Que hay que entender que en pádel y en tenis, que son iguales, se recicla cada punto. De un punto a otro, hay veces que hay puntos de inflexión. Eso solo se sabe cuando has visto el partido entero. Pero si te vas a la última final, Arturo le defiende una pelota Chingoto desde el suelo, y de repente a partir de ahí hay un quiebre y parece que la final se desarrolla súper rápido. A partir de ahí es Arturo y Tapia sacan el partido mucho más fácil. Cuando lo has visto dices, ostras, ha sido la bola quizá definitiva que los ha machacado mentalmente. Puede ser o no. En retrospectiva lo ves fácil, pero ahí en ese momento no lo sabes. Vamos ahora al tema de las rutinas. Rutinas prepartido, ¿vale? Que para mí son importantísimas, y rutinas entre puntos. Y el control de los pensamientos. Las rutinas prepartido son aquellas cosas que hacéis antes de jugar un partido. ¿Sabéis? ¿Tenéis idea de esto? ¿Habéis hecho alguna rutina prepartido? Esa rutina física o esa rutina alimenticia, aunque no lo creáis, también es una rutina mental, porque las rutinas están para eso, para llevarte al foco y al mindset de decir, y ahora se compite, y ahora no me importa otra cosa que no sea competir. Entonces tener ese esquema, esos órdenes, nosotros con los jugadores, la rutina yo no se la impongo a mi jugador. Nosotros vamos construyendo las rutinas con el tiempo. Entonces, de repente te vas dando cuenta de que empezar a activar un tiempo determinado antes, preparar el partido con un tiempo determinado, que no es lo mismo. Yo he tenido jugadoras como Ale y Ari que preparábamos la noche anterior, y jugadores que preparamos 2 horas antes lo que es la parte más de core de lo que vamos a hacer, simplemente porque es su rutina y les va bien. Yo no me puedo meter en lo que te va bien, yo voy a hacer lo que te haga ganar. Si a ti esa rutina te va bien, no tengo nada que decir siempre y cuando tenga sentido y tenga lógica. Si no tiene sentido de lógica y encima nos hace perder, olvídate, esa rutina no funciona, buscaremos otra. Pero sí que la rutina nos da ese elemento de decir, oye, cuando yo he hecho todo lo necesario y todo lo posible por rendir al máximo y me funciona generalmente y hoy no me ha funcionado, es que somos humanos, pero yo he hecho lo que tenía que hacer, y en determinar esas rutinas es lo que nos da la confianza de que sales de la pista habiendo perdido y la cabeza alta, sabiendo que hay cosas a mejorar, pero que has hecho todo lo que estaba en tu mano para dar el 100% dentro de la pista, y eso te da una ventaja, y es que cuando pierdes no te machacas diciendo, no, es que soy un perdedor. No, hoy mi rival ha sido mejor, yo he intentado tener mi mejor versión, pero él lo ha hecho mejor. Vale. El tema de los anclajes, que lo vamos a ver, anclajes y visualización positiva. ¿Sabéis lo que es un anclaje?
algo muy visual, porque cada área del cerebro es más primaria o menos y te trae y genera unos anclajes más rápidos, pero cuando pasas por un lugar donde hay personas y un perfume te recuerda a persona X o persona Y o a un momento de tu infancia, ¿vale? Generalmente los olfativos son muy claros, ayudan mucho porque van directamente a una zona muy primaria del cerebro, pero hay otros como el tacto, como determinada música, son anclajes. Lo que hace el anclaje es llevarte a una sensación que ya tienes y a un estado, te transporta a un estado. Entonces hay momentos en los que estás mal y tiras de un anclaje. Anclajes, por ejemplo, como acariciar la pelota. Yo tengo un jugador que es Alex Arroyo y de hecho cuando jugaba con Edu Alonso tenían la misma rutina, pasan la mano por el cristal cuando están nerviosos, pero es que la pasaban por el campo en el cristal del de al lado. Entonces ellos hacían así en cada partido, momento importante, se cruzaban, iban cada uno al cristal del otro lado, o sea, se chocaban la mano, se lo hacían así, pensaban, se volvían a chocar la mano y volvían a su campo. Si lo ves de fuera a lo mejor no te fijas, pero yo desde el banco, primero, sé que están nerviosos y segundo, cuando no lo hacen en un punto importante, se lo puedo decir, escucha, es que te has precipitado, no has usado el tiempo para tu rutina que te coloca para jugar el siguiente punto. Y esto es lo tedioso del pádel y del tenis. Por eso veis a Rafa Nadal botando el calzoncillo, todo eso es rutina. Pam, 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 pam. Se coloca, se enfoca y juega. Y otra vez. Y otra vez. Y así 3 horas. Y eso es lo que te hace rendir bien o rendir mal. ¿Es cansino? Sí. Pero en el momento que no lo haces, pues chao, ¿vale? Ahí es donde te vas. Y el tema de la visualización también es muy potente, que es el hecho de visualizarte, verte. Si veis, ahora está muy de moda Ilia Topuria u otros deportistas que se visualizan ya teniendo éxito. Yo lo visualizo, me enfoco, pienso cómo va a ser, me lo imagino y eso es el primer paso para serlo. Primero es sentirlo y después serlo, ¿vale? Entonces eso hace verdaderamente muy buenos resultados. Por último, construir la autoconfianza y en base al manejo de los errores y la frustración, porque es que errores vamos a conseguir siempre, en todos los partidos vamos a tener errores, y de ahí el manejo de la frustración, entender que es algo normal y que vivimos con el error, ¿vale? Tipos de motivación. Podemos tener 2 motivaciones, intentar hacer vosotros vuestra introspección. Puede ser intrínseca o extrínseca y esto a veces es importante. Cuando uno tiene motivación extrínseca, reconocimiento, trofeos, recompensas externas, y esto no viene, porque en mi vida no vinieron trofeos ni como jugador de pádel, yo eso no lo conseguí, pero sigo teniendo esa motivación intrínseca que no depende de factores externos, uno continúa. Y me pesa así en el mundo laboral. A lo mejor a ti no te pagan lo que consideras que te tendrían que pagar, pero si consideras que tienes un propósito, o incluso si eres un emprendedor y tu empresa no despunta, pero tú consideras que tienes un propósito, seguirás trabajando, haciendo esfuerzos, levantándote a la hora que sea necesario y la gente te dirá, tú estás loco, tío, y esto no merece la pena. Ya, pero a mí, dentro de mi plan, dentro de mi motivación, a mí me conviene. Y es lo mismo cuando juegas al pádel. Te dirán, tío, llevas perdiendo los últimos 7 partidos, no le has ganado a nadie. ¿Por qué juegas al pádel? Y digo, porque a mí me gusta, no dependo de ganar o perder. Yo esto lo hago por una motivación interna, intrínseca, de decir, quiero ser mejor que ayer, quiero conseguir este reto. Esto a mí me motiva y es una lucha o es algo bonito para mí, como el que corre una maratón y dirás, tío, tú estás loco, ¿cómo haces un Ironman? ¿O por qué te subes un domingo, te despiertas a las 6 de la mañana y te subes la montaña para luego bajarla? ¿Para qué? Bueno, hay una motivación interna, intrínseca, que a mí esto me supone un reto y me llena y me realiza. Esa sería un poco la idea con la que deberíamos ir a la pista cada día, porque si dependemos de ganar o perder para estar contentos o no, tenemos un 50% de probabilidades de que ese día sea una mierda. Porque es que no, la gente dice no, además hay una frase esa, no, con trabajo y esfuerzo todo se consigue. No, tú puedes tener trabajo y esfuerzo y seguir perdiendo cada semana, porque solo puede ganar uno. Entonces no puedes depender solamente de ganar o perder, eso no está en tu mano, ¿vale? Una cinta o que el rival sea mejor que tú y ese día sea mejor que tú, eso puede pasar, pues no, te va a hacer que no ganes. Y lamentablemente siempre hay alguien mejor que nosotros, eso salvo para Arturo y Tapia a veces. La comunicación con el compañero, importantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el tenis y el pádel? En tenis juegas tú solo, en la versión individual obviamente, en pádel no hay otra, jugamos con compañero. ¿Cómo le hablas?
cómo te comunicas con él y cómo gestionas esa relación hace que rindáis bien o mal, ¿vale? En general, ¿cuántos de vosotros salís del partido y decís, la he cagado yo? Lo normal es que siempre pienses, joder, qué malo mi compañero, tío. Y os va a pasar. Tu compañero ideal de toda la vida. O sea, perdón, tu rival que quieres que sea tu compañero ideal de toda la vida. Lo ves enfrente, siempre es buenísimo o buenísima. Joder, es una maravilla. Juega contigo. Y se pone al lado y dices, conmigo juega mal. ¿Cómo puede ser? A mí te vi adelante y eras más guapo, más alto, más fuerte, y ahora juegas aquí a mi lado y me las fallas todas. ¿No os ha pasado eso nunca? El mejor compañero es el que uno no tiene, se suele decir en pádel. Y cuando juega contigo ya no, solo le ves lo que falla y lo que no te aporta. Si hay mucha diferencia lo vas a ver muy bien, pero generalmente pasa eso. Cuando está contigo llega un momento que te acostumbras, ¿vale? Y es por eso. Entonces, esa relación con él es importante para que consigas sacar el mejor rendimiento. Lo que hay que intentar es, en ese sentido, ser un poco egoísta, y tú lo que quieres es que tu compañero rinda lo mejor posible. Hay que intentar hacer lo necesario para sacar de él el máximo rendimiento, porque su beneficio es tu beneficio. Lo que pasa es que a veces vamos con el ego al decir, es que las tiras fuera, es que tú haces esto, es que yo quiero esto, yo necesito, y no nos ponemos en qué necesita nuestro compañero para rendir bien, ¿vale? Por eso, controlar lo que decimos, lo que no decimos, pero lo decimos, ¿no? Estamos haciendo contacto visual en todos los puntos, de repente me falla una y ni le miro, y él dirá, joder, es que yo no te he dicho nada, ya, no me has dicho nada, pero sí me lo has dicho. Y eso no lo controlamos, se nos escapa, pero es así. Ya es que ni me has mirado cuando has fallado esa bola. Pero eso hay que controlarlo. Y a lo mejor por dentro, por eso está el que es buen compañero y el que no es buen compañero. Y el de la frase de, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si ya nos conocemos todos. Si ya sabemos que cuando llega la parte tensa, va a pasar. Si tú sabes que tu compañero es un caliente, pues no se lo tengas en cuenta, sabes que va a pasar. No te sorprendas, es un caliente. Si no, no juegues con él. Pero si ya sabes que es un caliente, ya sabes que en la bola de 3-3 que falles, te va a poner carita, te va a hacer el pingüino y te va a hacer todo. Pero hay que estar preparado para ello cuando llega, ¿vale? Entonces, ese control de lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, tomarse 3-4 segundos antes de hablar con el compañero, o 5, porque quizá lo primero que le dices es una burrada, pero 5 segundos más tarde relativizas un poco y te enfocas en lo positivo. Y eso es lo que te marca, ganar o perder. Porque si tú quieres que tu compañero juegue bien, no le puedes apretar si no soporta bien la presión, porque se le va a encoger el brazo, te va a tirar fuera, ¿sí? Entonces hay que ser egoísta, y en eso Velasteguín sabe un rato de cómo sacar lo mejor del compañero que tiene al lado. Velasteguín, Alejandra Salazar, son jugadores que hacen que jueguen bien. Casualmente, sus compañeros son buenísimos siempre cuando juegan con ellos. Y luego están los que casualmente todos juegan mal con él, cuando van a jugar con ellos. Algo de responsabilidad tendremos en que mi compañero juegue bien o mal, ¿no? Porque seguro que os habéis sentido muy bien con compañeros y muy mal con otros. Algo de responsabilidad habrá, ¿vale? Recordad que el crecimiento mental no solo mejora el rendimiento, sino también lo que vais a disfrutar del juego. Porque cuando uno hace las cosas bien y nota mejoría, creo que no hay nada más positivo que mejorar en algo y que aprender algo nuevo. Entonces, os vais a dar cuenta de que la parte mental es muy barata, porque solo depende de vosotros mismos. Por eso, volviendo al inicio de la sesión, yo no puedo ver ni puedo escuchar tus pensamientos. Puedo ver lo que te transmiten a ti, cómo tú cambias, porque cambia la actitud, cambian muchas cosas, pero lo tengo que interpretar de afuera. Solo lo sabéis vosotros. Y tampoco soy capaz de saber si estáis trabajándolo o no. Sois vosotros. Pero cuanto más lo hacéis, más vais a mejorar, más os va a motivar y vais a seguir haciendo. Tanto aquí en el pádel como en otros aspectos de vuestra vida, ¿vale? Después de ver el vídeo, como siempre, deseo de verdad que te aporte, que te haga disfrutar muchísimo más de este deporte. Incluso, si ganas más partidos con esto, vamos a ir a medias con los premios. Y nada, lo de siempre, comparte el vídeo, dale un me gusta enorme si te ha gustado, para que, bueno, YouTube nos lo recomiende más y a más personas, que ayude a toda la comunidad. Y si quieres saber más, aquí tengo vídeos de técnica, muchos vídeos de técnica para que sigas mejorando, vídeos de táctica para todos aquellos que estéis más en la parte de táctica, y lo de siempre, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.